Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 16 de junio del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Karina Novarese, por ejemplo. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Por acá ya muy gris y negro, así que de Pocitos al centro ya tenemos diferencia. Teresa Herrera, buen día. Buen día, acá estamos en Piriápolis y ya está llovinando. Te veo además bien abrigada, onda lana total, ¿no? Ataque en el gorro. Onda lana, no es gorro, es vincha. Pero hace frío. Y lo que pasa que, quieras que no, entre que salís a abrir los postigos, que vas a hacer... entonces directamente mejor estar abrigado, porque adentro está calentito, está divino, pero yo soy muy friolenta. Gabriel Budiño, buen día. Buen día a la audiencia, buen día a mis compañeras de tertulia, Emiliano. ¿Algún comentario sobre el frío, la lluvia, los gorros? No, yo todavía estoy con la imagen del domingo que estuvo soleado y permitió hacer algún asado al aire libre y esas cosas que templan un poco el alma para el resto de la semana. Y hablando de estas cosas, dejo el saludo para Agustín Iturralde, que ya se está sumando. Él va a venir, creo que así, bien acondicionado por la corrida. Está saliendo de un compromiso, metiéndose en otro, así que no va a tener frío precisamente. Vamos al primer tema. El contador Danilo Astori dijo que el proyecto de la planta regasificadora en Puntas de Sayago fue un error grande, importante de las administraciones frente amplistas. Ayer, en una entrevista con el programa Buscadores, Astori, ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la República, sostuvo que con el cambio de la matriz energética, que entre otras cosas transformó al Uruguay en exportador de energía y a nuestro vecino Argentina en cliente de nuestra energía eléctrica, hicimos una regasificadora para venderle gas a Argentina que no tenía ningún sentido. Ni siquiera supimos parar a tiempo un proyecto que ya nació desde el principio, en un proyecto que no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad, no tenía futuro. Astori hizo estas declaraciones en medio de la controversia que se desató con un informe de la consultora PwC, realizado a pedido de UTE, sobre los números de Gas Sayago, la empresa propiedad de ANCAP y UTE encargada de gestionar aquel proyecto de la regasificadora. El lunes, el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, hizo declaraciones sobre este tema y llamó la atención de que en el trabajo hay descuidos. Dijo que es poco serio. Por ejemplo, porque confundió con clases de piano una membresía de Gas Sayago por $110 a la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático, PIANC. Se confundió la sigla PIANC con la palabra piano, según advirtió Sendic. UTE, por su lado, atribuyó ese error a la contabilidad de Gas Sayago y no a PwC. El director Felipe Algorta del Partido Nacional afirmó que en la auditoría se toma en cuenta lo que dicen los registros contables de Gas Sayago. Según Algorta, el registro contable dice membresía de piano. Ayer, cuando habló aquí en Perspectiva, Algorta dijo que, ya que Sendic está en la onda de aclarar, sería bueno que hiciera énfasis en lo más importante y respondiera por qué se llevó a cabo la regasificadora. Bueno, este es un punteo muy rápido de novedades que ha habido en este tema en los últimos días. ¿Quién empieza? Gabriel, tú que estás en esos temas de las auditorías, ¿qué decís? Sí, no estoy en forma directa, pero bueno, por la profesión estoy muy cerca. Recordemos, Gabriel es contador público, ¿no? Exacto, y yo... A ver, me parece que en el relato que hacías tú, Emiliano, al inicio, dabas una visión como amplia de todas las puntas que tiene este tema, ¿no? Y yo creo que acá hay que empezar por separar un poco las aguas, ¿no? Es decir, a veces en la opinión pública, en los medios, a nivel de prensa y principalmente a nivel de muchas autoridades de gobierno, se utiliza el concepto auditoría como para mucha cosa que no es necesariamente eso, ¿no? Es decir, porque acá hay un poco la reflexión que tenía Astori respecto al proyecto en sí mismo y a una visión política de haber hecho o no ese proyecto, si tenía sentido o no tenía sentido, si era rentable o no era rentable y si se tenía que hacer o no.
Otra cosa es lo que parece ser que fue la intención por el pliego que tuve la oportunidad de leer de UTE respecto a los trabajos profesionales que se le pidió a Price, que tenían que ver con sistematizar información y presentar lo que significó Gaza Yago. Y después está el uso del concepto de auditoría como aquella práctica profesional que esclarece delitos, ¿no? O malversaciones de fondos, o despilfarros, y como que le cargamos las tintas a la auditoría como si la auditoría fuera una cosa como media policial y que tuviera resolución para todos nuestros problemas, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el primer punto a aclarar, ¿no? Es decir, una cosa son las auditorías de estado financiero, donde yo tengo que asegurar que las cuentas contables reflejen la realidad, y otra cosa son los trabajos profesionales acotados a un objetivo muy específico, que en este caso era la revisión de la información que UTE y que Gaza Yago le proporcionaba a los colegas para que realizaran un informe en base a esos datos. Es decir, no era el trabajo de Price, por el alcance que por lo menos se puede ver en el pliego, ponerse a revisar la veracidad de la información que se le proporcionaba. Después podemos discutir si le dieron toda la información que Price necesitaba para informar, qué dice ese informe en particular, que creo que ahí hay un grave error en no hacerlo público, en no difundirlo para que todos lo podamos leer. Por lo menos yo lo intenté buscar y no está accesible, digamos, que tiene que ver con que, bueno, que si son informes sobre información pública que se va a presentar para un trámite judicial, a ese punto lo llevó UTE, bueno, sería interesante que la ciudadanía tuviera acceso a esa información para armarse verdadera opinión sobre el verdadero alcance, y no ese juego político de elegir de ese informe algunas partes para comunicarlo o para difundirlo, ¿no? De acuerdo con lo de la transparencia, Gabriel, pero me parece que antes que nada, en esta discusión que suele ser tan compleja cuando se incluyen informes contables y una cantidad de números, me parece que lo importante es lo que comentó al principio, en este momento, Emiliano, que es esta posición, esta declaración de Astori muy clara, que no solo tiene que ver con Gaza Yago para mí, sino que tiene que ver con esa autocrítica tan pedida desde afuera del Frente Amplio, pero también desde adentro del Frente Amplio. Recordemos dos cosas. Una cosa primero, quedan dos dirigentes, por llamarlos de alguna manera históricos en el Frente Amplio, y uno de ellos es Astori. Y Astori sale a decir, bueno, su opinión personal, que no fue un buen negocio, con eso se puede diferir o no, y después veremos que dan los números, y en este caso pasó a la justicia el tema de Gaza Yago, pero está pidiendo que haya una autocrítica específica, clara, que haya nuevas autoridades. Está ya haciendo una autocrítica. Eso como punto de partida antes de discutir sobre Gaza Yago, que por eso a mí me parecía interesante lo que salió a decir Astori ayer, que quedó capaz que un poco perdido, pero para mí es súper importante. Él en particular considera que fue un mal negocio, lo que no necesariamente significa que fue un negocio ilegítimo. Cuando uno empieza a mirar todas las declaraciones últimas y todo el lío que se armó por el piano o el pianc, realmente en algún punto parece una broma. Parece una broma desde donde se lo mire, porque si realmente terminamos perdiendo más de 213 millones de dólares, 200, eso habrá que confirmarlo. ¿Perdón? No, está bien. Quiero decir, si terminamos realmente gastando eso, si gastamos $100 en clases de piano o en una membresía a una organización internacional, la verdad no es el centro de la cuestión. Tampoco son el centro de la cuestión si hubo pagos de maestrías o demás, porque en una empresa común y corriente eso sería normal. Lo importante acá es ver el negocio de fondo y qué pasó. Tal vez no haya ilícito, tal vez haya simplemente un muy mal negocio que se continuó en el tiempo y que sigue siendo defendido por Sendik, que salió por todos los medios, creo que fue el lunes, y que se agarró del piano y el pianc. A ver, realmente, Gabriel, ¿ibas a añadir algo a esto que estaba señalando Karina? ¿En qué sentido? No, en el sentido de para qué utilizamos los informes profesionales, ¿no? Y yo creo que ahí entra el tema, ¿no? Es decir, acá hay una cuestión política, hay una cuestión de viabilidad del negocio, hay una cuestión de irregularidades o judicialización del tema, y hay una cuestión simplemente de compilar la información para
para presentar un informe, para tomar decisiones. Y después están los errores y está lo que hacemos con la comunicación, ¿no? Otra vez es lo mismo, ¿no? Nos aferramos de los dos lados, ¿no? Se aferra ahora Sendik para desmentir o descalificar el informe, pero también se agarra el gobierno de aquel informe y de aquella membresía de piano para dar titulares de despilfarro, ¿no? De qué hacemos con el dinero. Bueno, justamente con la membresía de piano no se agarró de los masajes y otras cosas. La de piano apareció por Sendik y son $100, parece realmente una toma de pelo. Pero me refiero que va por el mismo camino de agarrar y decir, agarramos un pedacito de un informe y lo queremos convertir en un despilfarro, en una irregularidad jurídica, algo que lo que hay que discutir de fondo es si ese negocio era viable y si la decisión política fue correcta o no. Y sin duda me parece que acá el fondo y lo más destacable de todo este tema tiene que ver con lo que decía Karina, de la autocrítica del frente y de ver políticos diciendo, en esto le erramos o en esto tendríamos que haber tomado otro camino, y de revisar, digamos, críticamente la gestión de cada uno. Teresa. Que no es fácil hacerlo y que lo pueden hacer los políticos que están de salida, ¿no? Porque eso también no es casualidad. No es casualidad, decís tú, que seas Tori quien salga con un planteo así. Exacto, por lo menos para la historia de este país, la autocrítica no es algo muy abundante que digamos, ¿no? Teresa, te veía tomando apuntes. Pero siempre aconsejable. Perdón, Teresa. Siempre aconsejable tomar apuntes y ahora... No, siempre aconsejable la autocrítica. Por supuesto. Las dos cosas. A ver, yo creo que acá es bastante difícil separar la paja del trigo, ¿no? Como decía muy bien Gabriel y también aportaba Karina, es decir, bueno, a ver, hay informes técnicos. Bueno, los informes técnicos son informes técnicos y dan hasta donde dan. Es más, normalmente no tienen opinión. Digo, esto es así, mucho más un informe contable, digo, menos aún. Entonces, es cierto, todos sabemos que uno con los números puede hacer cosas, ¿no? Pero me refiero a que se supone que no es el informe técnico el que tiene opiniones políticas. Las opiniones políticas las emiten los políticos. Y como tal, a mí me parece que acá lo que está en juego es, sí, probablemente, y tengo confianza en Astori como para que si Astori dice es un mal negocio, seguramente fue un mal negocio y además, digo, a las pruebas me remito, pero más allá de eso, yo creo que acá lo que está detrás, como dice muy bien Karina, es el tema de la autocrítica. Y yo creo que el principal perjudicado en no hacer la autocrítica es el propio Frente Amplio. Los propios dirigentes lo están pidiendo, algunos dirigentes lo están pidiendo. Yo creo que el Frente Amplio hizo muchas cosas bien, muchas cosas bien. Pero el tema es que la oposición al frente del gobierno actual, digamos, no es bobo y lo que hace es machacar en los errores, ¿verdad? Y el frente, en realidad, termina con ese proceso de la autocrítica que no se hace nunca, termina haciéndole el juego directamente a sus no que usar la palabra enemigo, porque en Uruguay no es bueno usar la palabra enemigo, sus adversarios políticos. ¿Por qué? Porque empieza a taparse todo lo bueno que se hizo el frente, sacando la banderita de que si hicieron lo de Gasallago, que si se perdieron tanta plata en ANCAP, que si pasó tal cosa, que si pasó tal otra. Entonces nos olvidamos que, bueno, que a pesar de toda la crítica que podamos hacer a esta pandemia, estamos pasando comparativamente con otros países mucho mejor, porque había un sistema de salud muy sólido que estaba antes, mérito mayoritariamente del frente, aunque también hay cosas que venían de antes, y así podría seguir con un montón de temas. Entonces, a mí me parece que el frente ahí está, por decirlo técnicamente, errando el bizcochazo. Es decir, el tema de no hacer su autocrítica se le está volviendo lo que en comunicación se llama efecto boomerang. Sí, es decir, totalmente. lo que está provocando es que todo lo que aparezca del frente sea lo malo, lo que en la opinión pública se esté trabajando sea lo malo, y no la inmensa cantidad de cosas buenas que yo considero que hizo, sin negar lo malo. Ojo. No, porque aparte la autocrítica te pone en una posición que lo que hace es dar por saldado determinados temas. Cuando vos agarrás y decís, en esto le erré, ya está, no te pueden pegar más. Sobre todo cuando lo comunicas bien. Hay algo que dijiste vos, Gabriel, hay algo que vos dijiste que sí, que es verdad. No estamos acostumbrados a las autocríticas de ningún partido. Cuando el Partido Colorado terminó su enorme
periodo, digamos, nunca hubo autocríticas, pero los tiempos han cambiado. Y el Frente Amplio estuvo 15 años en el poder y desde adentro del Frente Amplio, porque varios dirigentes te lo están diciendo medio bajo, pero te lo están diciendo, y otros alto, como por ejemplo Orsi, que ya lo ha dicho, piden esta autocrítica porque necesitan barajar y dar de vuelta para volver al poder, básicamente para tener una chance normalmente. Yo dudo mucho que si el Partido Nacional estuviera 15, el Partido Nacional, la coalición o como quieran llamarlo, estuviera 15 años en el poder, después no pudiera hacer una autocrítica. Evidentemente tendría. Los tiempos han cambiado. Por eso no me fijo en lo que pasó después. No hubo autocrítica después del gobierno del Partido Colorado, ni hubo autocrítica después del gobierno de la calle Padre. Pero sí hubo escándalos como hay siempre, porque siempre se va a buscar lo que se hizo mal. En este caso no sabemos si fue un mal negocio o si en el medio hubo algún ilícito o simplemente se tomaron muy malas decisiones que nos hicieron pagar muchos millones de dólares, como también pasó en ANCAP. No lo sabemos, lo va a decidir eventualmente la justicia, pero en el pero el meollo de la cuestión es esto: ¿por qué salir a discutir antes de saber? Bueno. Sendik sale como abanderado de algo que es tremendo, y la directora de UTE, realmente no entiendo mucho como lo que dice. Dice, ¿para qué se mandó a hacer este informe cuando ya había otro informe? ¿Tú te referís a la directora por el Frente Amplio? Exacto, la directora, que se me va el nombre. Fernanda Cardona. Ahí está, Fernanda Cardona. Realmente, como integrante del Frente Amplio, a mí me gustaría que dijera, bueno, este es un informe más, veamos qué dice la justicia, en todo caso. Por ahora, el único error que se le ha encontrado es una letra, O en vez de C. A ver, creo que Teresa ya cerró por lo menos lo que venía señalando. Antes de que se meta el perro de nuevo, ¿de quién es el perro? Porque hoy tenemos un invitado. Mío no. Teresa, creo que Teresa. Perdón, soy yo. Entonces, soy yo que me estaba poniendo los auriculares porque sentí que los ladridos de la perra, si no, iban a interferir. Era la perra. Bueno, capaz que tiene algo interesante para decir. En todo caso, consultale fuera de micro. Sí, evidentemente está muy loco. ¿Tenés algo que decir? Sí, porque ustedes vieron que intervino así muy. Bueno, evalúalo bien. Yo, mientras tanto, le doy la palabra a Agustín, que llegó y está. Buenas noches, Agustín. Hola, Agustín. Hola. Buenas, ¿qué tal? Pido disculpas por la llegada tarde. Estaba en una salida en televisión que obviamente no cumplieron con los horarios pactados. Pido disculpas por eso. ¿Viste cómo son los periodistas? No cumplen nunca con los horarios. Los televisivos, Emiliano, los radiales jamás. Es un problema de los televisivos. Decí dónde, así te vamos a ver, Agustín, después. Claro. La verdad, leyendo un poquito todo el episodio, se me vino muy a la mente el último libro de Nicolás Taleb, que se llama Skin in the Game, la piel en el juego, que habla justamente de los problemas que ocurren en las instituciones cuando quienes toman las decisiones no son ni remotamente responsables de sus consecuencias. Él se le agarra mucho con los genios de Wall Street, pero también con los presidentes que mandan a la guerra y con muchos otros. Bueno, yo creo que en este caso estamos tremendamente en un caso de ese tipo. Nadie ni remotamente hubiera hecho un manejo de su patrimonio tal como el que hicieron con este episodio de Gas Ayago. Nadie hubiera embarcado su propio patrimonio en una aventura que no tenía, que por lo menos estaba colgada con alfileres y dependía de decisiones ajenas de Argentina. Por lo menos en la visión más optimista del tema fue simplemente ingenuo. Dependía de decisiones argentinas, dependía de una empresa que tenía el conocimiento, y cuando eso no estuvo, todo se cayó como un castillo de naipes y perdimos 200 y pico de millones de dólares. Creo que en eso, esto se suma a algunos otros episodios que hubieron, obviamente, como decía recién Karina, en los últimos 2 años, porque quien gobernó fue el Frente Amplio. Creo que no es patrimonio ideológico de un partido, aunque puedan haber partidos que tengan más afinidad por ciertas políticas, sino en el manejo de cosa pública, y que en particular es el manejo de la cosa pública en bonanza, ¿no? Esto, sumado, no fueron los mismos actores particularmente, al episodio de ANCAP, que también fue embarcarse en una cantidad de proyectos que no tenían razón de ser, lo que fue el tema de Pluna y de Alasur. Creo que es todo parte de una lógica de hacer con el patrimonio público algo que nadie haría con su patrimonio personal. Dicho eso, y sobre el tema que disparó la nota de Astori, creo que es muy valorable. Creo que Astori siempre, cada vez que habla Astori, remueve, genera discusión. Es uno de las figuras políticas más relevantes, pero de la vuelta de la dictadura para acá, tremendamente. Es la única que estuvo en todas las elecciones en el centro del tablero. Ahora, no puedo dejar de ver, Astori era vicepresidente, Exacto. Era ministro de Economía cuando esto pasaba, y
la bancada parlamentaria Astori fue de Asamblea Uruguay, estoy hablando, tuvo un rol importante defendiendo esto en el Parlamento, en la comisión investigadora. Yo qué sé, bien, valorable, y capaz que faltó una vuelta más de la autocrítica sobre él personalmente, sobre lo que él podría haber hecho y sobre lo que su bancada, sobre la que él tenía directo liderazgo, podría haber hecho. Hasta ahí por acá, después tengo un comentario más sobre el manejo de las auditorías, de lo que plantea Gabriel, pero no quiero extenderme. No, justo lo que acabas de decir sobre la historia es lo que yo pensaba, porque obviamente el primer pensamiento que viene es lo que dijo Gabriel, ¿no? Es fácil decirlo después, pero no dijiste nada mientras que estabas en el poder. Y así funciona lamentablemente el poder, ¿no? Muchas veces hay algunas personas que han cometido suicidio político, pero la mayoría sigue los caminos dictados, en este caso, bueno, por dos entes y avalados queremos creer, por un presidente, porque de alguna manera este negocio se estudió, venía desde Mujica, pero se decidió seguirlo. Y en ese momento Astori no habló, es verdad. ¿Podemos pensar que no tenía claro que este fuera un mal negocio? Sí. ¿Podemos pensar que lo empezó a saber y no lo dijo? También. Eso realmente no lo aclara Astori. Pero bueno, la realidad es lo que tenemos ahora. Es la pérdida, que además, ojo, lamentablemente malos negocios se han hecho en casi todos los gobiernos, por lo menos desde la vuelta a la democracia hasta ahora. Algunos, y millonarios también, ¿no? Pero bueno, lo que estamos discutiendo ahora es esto. Por lo que se está viendo por ahora, no sé si es tan fácil decir que hubo ilícitos. Sí que hubo un muy mal negocio. Cuando perdés $200 millones hay un muy mal negocio. Algunos oyentes a propósito de ilícitos o no ilícitos y, bueno, detalles llamativos, hacen notar que respuestas como las que hubo, por ejemplo la de Sendik a propósito de Piano o Piank, no surgieron porque sí, surgieron porque antes se había difundido, a partir del informe de PwC, se había difundido una serie de gastos sin sentido o inexplicables, una serie de eventuales abusos en el gasto, ¿no? Pero los que parecería que no hay error, ¿no, Emiliano? No, está bien, pero a donde voy, los oyentes dicen, no es que Sendik salió a decir esto porque sí, salió porque el tema estaba instalado en la discusión. Bueno, pero, ¿no? a ver, Emiliano, a eso me refería yo cuando hablaba en eso. A eso me refería yo cuando decía que es difícil separar la paja del trigo. ¿Por qué? Porque en realidad hay como una discusión de lo que no es el punto central del asunto. En lugar de estar discutiendo si fue un buen negocio, fue un mal negocio, y si hay motivos para pensar que hay algo además de eso, el discutir como el tema de que si se gastaron $100 en esto, si se hicieron maestrías o no se hicieron maestrías, que en cualquier empresa grande se trata de que la gente, y sobre todo las empresas que tienen una visión de futuro, tratan de que su personal se capacite y se mejore y todo lo demás y colabora en eso. Entonces, me parece que es una discusión, que no se está discutiendo el centro del asunto. El centro del asunto es, ¿fue un buen negocio? ¿Fue un mal negocio? Y si además de eso hubo ilícitos, pero los ilícitos no de $100 por el piano o el no piano, pero me parece que hay como, yo lo siento a veces, ustedes vieron como esos señores que se paran el 18 de julio y hacen el juego de la mosqueta. Bueno, yo lo que siento es que de un lado y del otro, ojo, no estoy diciendo que solo están como haciendo el juego de la mosqueta, se siguen chicaneando, al fondo, claro, se siguen chicaneando. A ver, y después otro, esa es la palabra. Discúlpeme, pero otro de los planteos que surge de la audiencia es este que viene en el mensaje de Roberto. Hoy llevamos más de 5.000 muertes por la pandemia, van surgiendo temas como este para distraer la atención. Un drama nacional se invisibiliza con temas económicos y de Pero lo que pasa es que Roberto tiene razón, pero no se invisibiliza. Lo que pasa es que la vida lamentablemente sigue, lamentablemente lo digo. Y no podemos permitir que la pandemia monopolice todos los temas de nacionales, es decir, porque hay un montón de cosas importantes que pasan en el país que también tienen que ser abordados, digamos, ¿no? Que más allá de los muertos y de la situación muy, muy difícil que estamos atravesando, hay otros temas que siguen estando vigentes y que tienen que ser analizados. Yo lo que insisto... El problema es cómo se analizan. El problema es cómo el tema es dónde se pone el foco. Es decir, si en un tema de cumplimiento con la opinión pública, de que hicimos auditoría y algo tenemos que decir y algo tenemos que encontrar mal, desde el punto de vista del gasto,
Y lo que encontramos fácil, porque no creo que sea lo único, pero sí lo que encontramos fácil es un masaje o clases de piano por error, y nos abrazamos a eso. Yo creo que ahí cometemos un error de dónde poner el foco, que era lo que trataba, me parece que expresaba de Teresa, ¿no? Es decir, la promesa de auditorías, ¿sí?, como revisión de la gestión anterior buscando ilícitos, puso también al gobierno en una situación de que algo había que encontrar. Y pasó con el café vencido del Mides, ¿no? Es decir, llega un punto que terminamos discutiendo. Pero en este caso encontraron pérdidas de 213 millones de dólares, lo que no significa que sea. No las encontraron, ilegal. No las encontraron, esas pérdidas ya estaban, digamos. ¿Sí? Bueno, por eso es digo, decir, y todos lo sabíamos. Pero ese es el número grande. Exacto. No los masajes. Justamente, claro, por eso digo, claro. Lo que hay que focalizarse no es saber si encontré malversación de $100. Lo que hay que focalizarse es en una evaluación de gestión y una evaluación política de los temas. Y me parece que terminamos cayendo en una revisión de temas puntuales abrazados a un informe técnico para tener algo para decir. No, pero a veces No. Pero es de ambas partes, además. De los dos lados. Es de los dos lados, porque están discutiendo el piano, o no sé la sigla, en lugar de estar discutiendo los 213 millones de dólares. Dejo a Agustín porque le toca a Agustín, pero hay una cosa que les quiero decir solamente. Si vamos a discutir sobre números, ¿por qué no discutimos que ahora se van a tener que invertir 18 millones de dólares para sacar los pilotes que se pusieron en el Río de la Plata para hacer una gasificadora que finalmente no se hizo? Eso es mirar para adelante y es ver por qué nos quedó esos clavos. Agustín. Pero de acuerdo que el negocio es el problema, no. Yo no creo que en este caso, entiendo el razonamiento de Gabriel y de Teresa en el sentido general de las auditorías y la lógica de este gobierno de hacer auditorías y el episodio del Mides con el café vencido. No entiendo qué tiene que ver con este episodio que estamos conversando hoy, con cariño lo digo. Hoy porque estamos hablando de una... Pero déjame terminar, Gabriel. Hoy estamos hablando de una auditoría que ordenó que vino un agente externo a ver algo que sabíamos que estaba mal, que lo vea un agente externo, se contrata una empresa muy reputada para que ordene la información y haga un análisis independiente al respecto. Y del piano, yo ayer lo busqué expresamente, no encontré un director del oficialismo de UTE que hiciera alguna referencia al piano. No la encontré yo. La primera referencia que encontré al tema del piano es de Sendik. Quizás hay alguna previa que yo me la comí. No fue donde se puso el énfasis. Claramente no fue donde se puso el énfasis. Acá hay un negocio escandaloso y hay sobrados temas para ponerle. En este caso... Disculpen, yo no veo paja y trigo, en este caso hay un negocio escandalosamente equivocado, ruinoso para el país, ruinoso para los uruguayos, y se presentó una auditoría de una empresa muy reputada, auditoría no en el sentido contable, sino como lo explicaba muy bien Gabriel, que ordena las ideas al respecto. No me parece que sea bueno para el debate en todos los temas decir, bueno, hay un poco y un poco y de un lado y de un lado. En este caso, yo, perdón, pero no lo veo así. Agustín, pero perdón, ¿se presentó? No se presentó, ¿sabemos? Algunas cosas. Sí, porque como señaló muy bien Gabriel, justicia, Teresa, como señaló, bueno, pero ¿y por qué no lo podemos conocer? Bueno, no tengo ni idea, yo no sé, Teresa, pero eso lo conoce la directora Fernanda Cardona de la oposición lo conoce, lo tienen los directores, lo tiene la justicia. Hay un tema, creo yo que es empresarial, que me escapa y no lo comprendo, de que puede haber, me imagino, información delicada desde el punto de vista empresarial. No sé, porque me llamó la atención también eso, Teresa. Pero que el informe está ahí, lo conoce la oposición y lo conoce la justicia, lo conoce. Sí, a ver, yo digo para aclarar el punto de lo que planteaba Agustín, yo creo que tanto oposición como gobierno terminan centrándose en aspectos que no son los relevantes, y que lo relevante es lo que termina siendo Astori, ¿no? Es decir, claro, porque al final Sendik lo que sale es a desviar la atención en un punto muy específico, cuando en realidad no responde al fondo del asunto y a lo importante del asunto, y lo termina así haciendo Astori, ¿no? Porque fijemos ese punto, ¿no? Es decir, cuando Sendik sale... Lo relevante es el mal negocio, que es lo que dice Astori. Pero cuando Sendik sale a los medios el lunes, se centra en este punto, porque es una forma de desacreditar el informe. Pero a continuación de eso, salvo Astori,
que volvió a poner el centro en la discusión de fondo de esto. Digo volvió, porque, insisto, UTE cuando plantea el tema lo plantea en estos términos, pero en el medio de todo eso terminamos cargando las tintas sobre las auditorías, insisto, como si fueran mágicas. Y acá no hay un tema de, hicimos una auditoría para detectar fraudes, se hizo una auditoría de gestión para identificar resultados, para clarificar cuál fue el resultado de esta operación. No es lo que piensa la directora del Frente Amplio de UTE, que está cuestionando por qué se hizo este informe, es lo que cuestiona directamente. Estamos perdiendo tiempo en este nuevo informe y estamos perdiendo tiempo en judicializar. Sí, yo creo que estamos, yo tengo dudas de la necesidad, cuál es la necesidad de este informe cuando los estados financieros de Gas Allá ya estaban auditados, estaban disponibles y se podía ver información de esto, pero insisto, no conozco qué dice el informe y si de verdad aporta algo más. Yo creo que hubiese sido muy importante que ese informe fuera público y espero que se haga público en estos días, principalmente para dejar de poner el foco en piano. Y sí, creo que si el informe profesional de Price tiene 10 páginas y aparece piano, puede ser un problema de que esté mal el informe. No creo que sea No, eso ya se salió a aclarar. Está mal en las facturas. No, pero más allá de eso, yo lo que digo es que si yo hago un informe de 10 páginas y dedico una frase a un gasto de $110, es un informe mal hecho. El tema es que el informe de Price seguramente no sea un informe de 10 páginas y que terminamos abrazados a un punto muy, muy particular de un informe de a lo mejor 100 páginas. Les propongo... hay que poner foco en las cosas importantes y yo creo que tanto gobierno como oposición terminan, y los medios juegan un rol importante en esto, terminan desviando la atención de la verdadera discusión que es de gestión y política. Seguimos en tertulia, dentro de unos minutos, nada más cambiando de tema.